Vamos a entrar ahora en un nuevo bloque de este segundo módulo del turno tarde. Les recuerdo el formato, es decir, nosotros ahora lo que estamos haciendo en esta octava edición de la jornada de neurorehabilitación, inclusión y discapacidad es presentar un recorte de los videos que están subidos a nuestra página de YouTube, que pueden ser vistos y que van a estar a disposición de ustedes. Lo que hacemos ahora es un recorte y un comentario con los referentes del tema. Ahora vamos a ir a el video sobre evidencia científica en pandemia. Bueno, muchas gracias por escuchar esta charla. Vamos a hablar de evidencia científica en la pandemia y cómo hacemos para hacer recomendaciones en épocas de infodemia. Parecería que en todo este contexto de pandemia, las evidencias y la certeza de la evidencia viene de diferentes lugares, y parecería ser que en la pirámide de la evidencia, la evidencia más confiable fuese los tweets de famosos o los WhatsApps con experiencias personales, o las protestas o manifestaciones o estudios observacionales con pocos pacientes o incluso estudios en animales. Y parecería ser que las revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos con pocos pacientes son una opción que ha quedado más abajo en esta pirámide de evidencia en el contexto de los medios masivos de comunicación y las redes sociales. Pero nuestra charla es básicamente de esto, es de saber, ser inteligentes y creer la mitad de lo que escuchamos, y ser aún más inteligentes y ser brillantes y saber qué mitad creer. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Bueno, hay un proceso que está descrito, y al momento de hacer una recomendación de buena calidad, uno tiene que ver cuál es el beneficio de la intervención, cuál es la magnitud de ese beneficio, cuáles son los efectos adversos, sobre todo y principalmente cuán seguros estamos de esa magnitud del beneficio y de esos riesgos, cuáles son los costos y los recursos necesarios para aplicar la intervención, cuál es el impacto en la equidad que genera, cuál es la disponibilidad de esa intervención y cuán aceptable es por parte de los involucrados que van a implementar o a usar esa intervención. ¿Y cuáles son las evidencias más confiables y con menos sesgos para hacer una recomendación? En general, si el punto rojo es la verdad hipotética, que nunca sabemos exactamente dónde está, los estudios observacionales son estos círculos marrones, los estudios aleatorizados o randomizados son estos puntos azules, y la opinión de expertos son estos cuadrados amarillos. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que los estudios que más cercanos probablemente estén a la verdad son los estudios aleatorizados, que en este contexto no son tan frecuentes. Los que le siguen en confianza o en disminución en el riesgo de sesgo son los estudios observacionales, y la opinión de expertos puede estar cercana a la verdad o puede no estar cercana a la verdad. El tema es que no lo sabemos, ¿no? Entonces, si bien la opinión de expertos, sobre todo infectólogos que salieron, y muchos opinólogos también además que salieron a hablar con tanta seguridad, parecían que tenían la verdad es que no sabemos cuán cerca están de la verdad. Entonces uno debería quedarse idealmente con los estudios aleatorizados, o lo que más uno cerca tenga, que uno piensa que está cerca de la verdad, analizar esos estudios aleatorizados, filtrar esos estudios aleatorizados y generar las recomendaciones. Gracias. Estamos con el doctor Carlos González Maya. Él es médico clínico, es director de la sede de Venezuela de Clínica Santa Catalina, es médico de planta del Servicio de Clínica Médica del Hospital Alemán, y esto lo voy a tener que leer porque es largo, es miembro de la coordinación de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología en Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Y con el doctor Walter Toledo, que es médico clínico, neurólogo, subjefe del Servicio de Neurología del Hospital Churruca y director de la sede Catamarca actualmente de Clínica Santa Catalina. Carlos, a ver, hemos discutido mucho sobre este tema. Mucho. La pregunta que se me ocurrió el otro día y que quería hacer es, si hubiera una próxima pandemia de una COVID, bueno, ya 20 creo que no va a ser, si fuera una COVID-21,
¿nos encontraría mejor preparados o volveríamos a hacer lo mismo? Y yo creo que en ciertos aspectos quizás nos encontraría, no sé si mejor preparados, pero entrenados en algunas cosas, como en las medidas de protección o ya familiarizados con cuestiones que son parte de nuestra vida, pero no sé si nos encontraría mejor preparados para tomar decisiones usando la información médica. La verdad que la forma en que uno tiene que tomar decisiones con respecto a cuestiones médicas o implementación de tecnologías en salud es la misma siempre. Lo único que acá se te acortan los tiempos, como vos decías hoy en tu charla y mencionabas antes, en realidad el proceso que se ve en la charla, yo lo expongo muy sucintamente, es el mismo proceso. Uno parte de las mejores evidencias disponibles, considera otros aspectos y otros dominios, la dificultad para implementar la tecnología, los valores de las personas que la van a adoptar, y en función de eso toma la decisión. Eso no es diferente a otras cuestiones de que si uno decide darle aspirina a un ACV o si decide darle pembrolizumab a un cáncer de pulmón. El tema es que acá tenemos tiempos menores, pero el proceso de pensamiento es el mismo. Y ese proceso ya lo conocíamos y aún así tomamos malas decisiones. Vos dabas el ejemplo hoy de la fluoxetina en el ACV, y se tomó quizás una mala decisión porque no hubo un adecuado proceso de interpretación de la evidencia y de un proceso de la evidencia a la decisión correcta. Y eso, lamentablemente, creo, y sobre todo en Argentina, nos va a seguir pasando, lamentablemente. ¿Y ese proceso, vos crees que depende del tiempo, de la premura con que se tomaron las decisiones ahora, de que no había... No, yo creo que es por un desconocimiento de ese proceso es conocido y es usado por países que toman decisiones en salud de una forma un poco más sistemática, transparente y mejor informada. Y hay países que este proceso lo hacen sistemáticamente y lo usan para tomar decisiones, lo implementan y les funciona. ¿Y se puede tomar decisiones sin evidencia? Nunca no hay evidencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, siempre alguna evidencia hay. Lo importante es definir y decidir qué confianza es que uno tiene en esa evidencia y saber si uno se puede estar equivocando o no. Que esto pasó mucho en el COVID. La COVID es una enfermedad que hubo que tomar decisiones quizás con evidencia indirecta desde otras pandemias o desde otros virus o desde otras enfermedades y aplicarla hasta que se genere nueva evidencia con la COVID-19. Pero había evidencia. El tema es que había tanta incertidumbre en la evidencia que uno tenía que ser un poco más abierto y no ser tan tajante. Por eso en la charla yo menciono que es gracioso cuando alguien salía a decir, bueno, esto es así o es asá. En realidad, la persona que cuanto más segura estaba, sabías que era la persona que más estaba equivocando, más probabilidades tenía de equivocarse. Y eso también me parece que es bastante de reconocer que en la clínica, cuando hicimos el protocolo, hubo un proceso de decisión que fue con las mentes bastante abiertas y de discusión y de sensatez. Le tratamos de poner sensatez y le tratamos de poner, por suerte teníamos a Silvia que nos ayudó desde lo infectológico, pero también estaba abierta a discutir los temas y reconocía lo que no sabíamos y tratamos de usar el sentido común siempre basado en las mejores evidencias disponibles. Así que creo que siempre hay evidencias para tomar decisiones. Lo importante es ver cómo uno las interpreta y cómo lleva esas evidencias a la decisión. Una de las cosas que se me ocurría es que mucha de la evidencia que nosotros tomábamos como material de lectura o de las guías que tomábamos o de los trabajos que tomábamos provenían de países a donde tan bien no les iba. Evidentemente, la ciencia iba por un lado y los gobiernos fueron por otro en muchos casos. Sí. Pero también eso generaba un poco de incertidumbre. Sí, porque... sí, hace poco veía una charla del British Medical Journal que terminaba con un cartel muy interesante que decía algo así como toda película de catástrofe natural empieza con un gobierno que no escuchó a los científicos.
Y eso es verdad, si uno ve, qué sé yo, las películas de Jurassic Park, la de la pandemia, etcétera, lo de los terremotos, siempre hay un científico que le dice a los políticos... Ya hay película de COVID. Claro, bueno, qué es lo que va a pasar y el político no le da importancia a lo que le dice el científico y sigue su camino y termina todo en una catástrofe por no haberle hecho caso. Nos falta la historia de todas las falsas alarmas que pudieron haber dado los científicos. Claro, también. Exactamente, sí, eso es verdad. Y esto, digamos, si los políticos no escuchan a la cuestión científica, y si no hay bueno, y en esta misma charla hablaba el asesor del gobierno de Nueva Zelanda y decía, siempre hace falta la ciencia y la política para llevar a cabo esto. Si alguno de los dos falla, esto termina mal. Y creo que en los países en donde peor les fue, alguno de los dos falló, y si bien yo estoy del lado más de la ciencia, no, digamos, ese es mi conflicto de interés, creo que en general fallaron los políticos, porque digamos, en algunos lados quizás falló la ciencia o el proceso de decisión. En el caso de Inglaterra dijeron, bueno, inmunidad de rebaño, los científicos estaban muy seguros de que eso iba a funcionar y eso, visto retrospectivamente, no parece haber funcionado. En Suecia dijeron otra cosa y en Estados Unidos dijeron otra. Y en China hicieron otra, pero siempre estuvo metida la política un poco con más peso que la ciencia. Hicieron, digamos, ahí en la charla lo decimos, la información estuvo muy influenciada por la política. O sea, que la política en realidad debería ser una ciencia, es ciencia política, pero no la ejecutan como tal. Sí, es más política partidaria quizás, sí, o ideologías que ciencia. Hace poco, hoy me mandaron una nota donde decía que en China recomiendan usar pañales en los aviones para no ir al baño directamente. Y perseguían a la gente que tenía fiebre y que había cuestiones, digamos, de un régimen quizás totalitario persiguiendo a sus ciudadanos, y otros regímenes que son más liberales, quizás tampoco les fue tan bien. Entonces creo que, no sé si a alguien les fue bien realmente, pero bueno, nosotros tratamos de leer todo lo posible y hacer un equilibrio. Es difícil lograr un equilibrio cuando no se sabe qué hacer. Sí, sin duda. Aparte, hay que mirar siempre retrospectivamente. Y sí. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles la invitación, agradecerles el privilegio de darme de comentar este tema que me parece realmente muy importante y la forma en que lo abordó Carlos recién. Voy a reiterar un concepto que dijo recién Hernán, que es, les recomiendo que vean la charla completa porque es muy interesante. Muy interesante, la verdad que fue una tarea difícil de algunos de los organizadores tratar de resumir eso en poco tiempo. Pero bueno, quería de alguna manera como corolario reforzar algunas cosas que dijo, ya le dijeron tanto Carlos como Hernán. Uno tiene que ver con el concepto de la selección de calidad de la información. De alguna manera, a lo largo de todo este tiempo de transformación de Santa Catalina, nosotros nos fuimos entrenando para tratar de buscar todas o que nuestras decisiones de alguna manera estén fundamentadas en evidencia científica o en evidencia médica. De alguna manera estábamos entrenados en ese concepto. Creo que nos ayudó mucho, por un lado, a tomar ese tipo de decisiones. Hubo algo que conspiró ahora, que como vos decís, Hernán, son los tiempos, los apuros, y los tiempos generan de alguna manera ansiedad, a veces angustia y a veces frustración cuando uno no puede resolver en tiempo y forma. Pero ese entrenamiento previo creo que fue beneficioso a la hora de tomar decisiones. Y si bien ahora, en este momento, en esta mesa, estamos los tres con tres roles diferentes, uno como presentador, otro yo como comentarista y Carlos como expositor, de alguna manera durante la pandemia nos tocó compartir la misma función, que era gestionar decisiones que por momentos fueron difíciles, porque como lo dijo hace un rato Hernán, a veces que teníamos que tomar decisiones sobre cosas que todavía no estaban escritas, o sea, buscábamos cosas no podíamos encontrar ni siquiera cosas escritas, más allá de que fueran de calidad o no, incluso hasta el día de hoy. Sabemos todos que gestionamos una clínica de rehabilitación. Bueno, los gobiernos se olvidaron de dictar guías o normas para las clínicas de rehabilitación. Dictaron guías para los geriátricos, pero para nosotros no. Así que nosotros tuvimos que crearla en base a las herramientas y los elementos que también expuso Carlos, ¿no? Calidad científica. Y lo otro que tengo que aclarar como punto final, con respecto a la infodemia,
lo que nos ayudó también es que nuestra estructura quizás se relaciona más con la formademia, porque buscamos formarnos y no informarnos. La información forma parte de otro tipo de proceso, quizás más vinculado con las noticias, el periodismo, y en nuestra tarea médica tratamos de formarnos, no de informarnos. ¿Por qué? De alguna manera porque la información tiene quizá una herramienta, si se quiere, hasta miserable, que es el olvido. Ya nadie recuerda lo que se dijo hace muy poquito tiempo, hace 6 meses atrás, hace 5 meses atrás, y nosotros tenemos una estructura formativa. La estructura formativa, tenemos un servicio de docencia y creo que todo eso, esa estructura nos ayudó a tomar decisiones que no fueron gratuitas, de alguna manera fueron días intensos de trabajo, noches sin descanso, o sea, todo eso creo que valió la pena. La charla, les repito, la charla está muy completa, la charla, si la ven entera, la de Carlos, y puede resumir de alguna manera todo lo que vivimos nosotros a lo largo de este tiempo. Gracias. Sí, la diferencia entre información y conocimiento, creo que es un poco lo que estás marcando. Una pregunta recién que dice si las contradicciones al comienzo de la pandemia se dieron por falta de evidencia científica. Sí, en realidad es un poco de todo. Sí. Yo creo que influenció, como les decía, la falta de evidencia no significa que no haya, digamos, que no haya sobre qué basarse para tomar decisiones. Siempre hay evidencia. Hay que ver si es evidencia, digamos, hay todo un proceso que yo lo explico muy rápidamente en el video, pero hay todo un proceso de evaluar la evidencia y la evidencia que proviene de otras pandemias o de otros virus, porque el SARS, ya hay otros SARS, han generado otras epidemias y hay cierta evidencia que es indirecta, pero uno la puede analizar y quizás la puede trasladar. Entonces, no es que haya habido falta de evidencia, yo creo que hubo una falla en la interpretación de la evidencia, una falla grave, flagrante de la interpretación de la evidencia, y, como les decía, se metió mucho las cuestiones políticas. En los lugares donde hicieron una buena interpretación de la evidencia, donde se escuchó la parte científica, la parte política apoyó, se tomaron buenas decisiones. Hay muchos ejemplos de esto, pero, por ejemplo, digamos, cuando uno quiere tomar una decisión, imaginemos, con respecto al uso de barbijos o tapabocas en la población general. Entonces, uno dice, bueno, no hay evidencia sobre el impacto de eso en la COVID o en la pandemia, pero hay evidencia sobre otras epidemias. Bueno, uno evalúa los costos, evalúa los valores y preferencias de las personas, evalúa, etcétera, hace una cierta evaluación y un proceso de decisión y llega a una conclusión con respecto a eso. Y por ahí probablemente no había evidencia de que favorezcan o la evidencia o la calidad de la evidencia era baja, pero quizás era una intervención que era poco costosa, que la gente la iba a adoptar. Uno podría haberla adoptado desde el principio. Es decir, uno podría no haberse equivocado desde el principio. Quizás lo que estoy diciendo yo en 2 años sea que nos equivocamos al implementarlo, pero es una intervención de bajo costo. Por ejemplo, digamos, en la clínica también se implementó desde el principio. En cambio, cuando uno tiene otras intervenciones, imaginemos el plasma, la ivermectina o el ibuprofeno inhalado, todas esas intervenciones que se proponen como que son válidas y que son útiles, son intervenciones que, si bien no tienen hay baja calidad de evidencia, no sabemos sus efectos adversos. Y eso es algo grave. Y quizás si adoptamos esas intervenciones, después en el futuro nos equivoquemos y digamos, estamos matando gente. El plasma, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que poner en la balanza los beneficios, los riesgos y todo este proceso de decisión, y creo que nos vamos a equivocar un poco menos. Así que insisto que el proceso de decisión de cómo teníamos esas evidencias, por más que sean de muy baja calidad, hasta que tomamos la decisión, fue, creo, lo que hizo que hayamos tenido idas y vueltas y no tanto la falta de evidencia en sí. Obviamente la falta de evidencia es un factor fundamental. Bien. Bueno, gracias a los dos. Bueno, mostrando un poco la doble vida que tuvimos este año en la clínica, esta presentación fue sobre COVID, y ahora los invito a ver el video de una actividad habitual de la clínica que
tuvimos que suspender en realidad por COVID, o por lo menos adaptarla bastante, que es la actividad de deporte, recreación en los pacientes internados. Los invito a ver el video y después nos volvemos a hablar. Soy Janina Gambero, licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Inclusión del deporte adaptado en la rehabilitación, perspectivas del paciente. El área de deporte y recreación es un espacio que se da dentro de la institución, que comenzó en el 2018 y donde se desarrollan actividades como bochas, tenis de mesa, vóley, básquet, entre otras actividades deportivas y recreativas, y también actividades lúdicas grupales, muchas veces a pedido de los pacientes, como pueden ser los juegos de mesa. También se brindan charlas con referentes en distintos deportes adaptados, donde nos cuentan no solo de qué se trata el deporte, qué es lo que se necesita para poder practicarlo, o información en dónde podemos hacerlo, sino también la experiencia que ellos vivieron desde el momento de su lesión hasta cómo comenzaron, qué los motiva a continuar con ello y cuáles son todas sus experiencias y sentimientos que tienen al poder practicarlo. Y también se organizan campeonatos internos e inclusivos en donde los pacientes compiten con otros pacientes, con expacientes, familiares, amigos y colaboradores de todas las sedes. Muy bien, entonces, en el periodo de estudio participaron 23 sujetos, de los cuales 5 fueron eliminados. Por lo tanto, la muestra quedó conformada por 18 participantes. Cabe aclarar que con la pandemia que estamos viviendo actualmente hubo un impasse en lo que es el área de deporte y recreación por las medidas de aislamiento y prevención. La mayoría de los participantes fueron hombres con una edad promedio de 56 años. Los diagnósticos más prevalentes fueron accidente cerebrovascular y lesión medular, y el tiempo de transcurrencia en el área aproximadamente de 3 meses. Cuando se les preguntó en el cuestionario inicial si ellos consideraban que era importante realizar alguna actividad deportiva, 17 de los participantes consideraron que sí, aunque solo la mitad de ellos la realizaba antes de empezar, o sea, antes de la internación. Cuando se les preguntó qué deportes consideran pueden realizar en esta situación actual, 8 refirieron que ningún deporte, mientras que 10 pudieron dar 8 opciones distintas. Luego de participar en el área, el total de la muestra pudo duplicar hasta las opciones de actividades deportivas que consideraban podían hacer en su situación actual. Y 16 de ellos mostraron interés en continuar con alguna actividad luego del alta de internación. Bueno, gracias. Que contraste con el tema anterior, ¿no? Del tema legal y científico de papeles, tal vez, y de decisiones de escritorio, a el trabajo en terreno. ¿Sí? Estoy con la licenciada Janina Gambero y el licenciado Cristian Herrera Poblet. Ambos son profesores de educación física y ambos son kinesiólogos de Clínica Santa Catalina. Janina además es coordinadora de áreas en una de las sedes. ¿Querés agregar algo sobre el...? Sí, primero permiso. Bueno, buenas tardes a todos, agradecerte por la presentación y sí resaltar del trabajo que hicimos, que fue un trabajo que surgió desde el área de deporte y recreación, 2 puntos principales como para que quede claro lo que fue que quisimos estudiar y con las respuestas de los pacientes pudimos hacerlo. Por un lado, los beneficios que nos otorga la práctica deportiva, que como todos conocemos, son sociales, psicológicos, personales y demás. Pero al día a día, al estar con ellos, como nosotros podemos vivenciarlos y mismo aprender de ellos y cómo ellos van aprendiendo. Sobre todo cuando antes de transcurrir por el área le preguntamos qué actividades consideran que ellos pueden hacer, o qué expectativas tienen en cuanto a actividades deportivas, o continuar con algún deporte después del alta de internación, o mismo
qué creen ellos que van a hacer en el área de deporte y recreación. Y generalmente, y la mayoría de los participantes siempre consideran que no pueden hacer alguna actividad o que el área de deporte es un lugar donde vamos a aprender a caminar o hacer algún ejercicio que me devuelva la fuerza que tal vez no tengo. Luego de pasar por el área de deporte y recreación, se puede ver cómo ellos cambian desde la motivación que tienen, desde el aprendizaje, de ver que si yo antes, en esta situación actual que estoy teniendo, creía que no podía hacer nada, cómo puedo hacer un montón de abanicos que nosotros le vamos presentando. Y ese es el punto, ¿no? Que nosotros somos los facilitadores, en realidad, de darle estos recursos a los pacientes para que ellos puedan como vivenciar la práctica deportiva y así poder ponerse límites, poder motivarse, poder crear un espacio en donde no solamente comparten con sus pares y con nosotros, sino también en donde vienen familiares y amigos. Entonces, esto de que ellos reciban la información necesaria, más que vivencien la experiencia en primera persona, hace que nosotros podamos darles estas herramientas y que ellos puedan tener una mejor calidad de vida y así una reinserción en la sociedad más completa. Y también quería resaltar, que ya lo estuvimos hablando con el grupo que conforma el área de deporte y recreación, sobre 3 metas que nos pusimos para el año que viene, que bueno, obviamente dependemos de cómo sea el manejo de la pandemia. Por un lado, obviamente reanudar con el trabajo, porque en este tiempo tuvimos un impasse por las medidas de prevención y aislamiento, pero estaría bueno que la N sea mucho mayor, porque la verdad que fue muy interesante la respuesta que obtuvimos de los pacientes. Muy interesantes y muy satisfactorias, o sea, muy, muy positivas. Por otro lado, probar otras actividades, claro, otros deportes. Y por último, lo que hablamos es de darle un poco más de importancia y foco a lo que denominamos el tercer tiempo, ¿no? Esto de que después de que organicemos los campeonatos, que se organizan 2 o 3 por año, estos campeonatos que son inclusivos, que los pacientes no solo compiten con sus pares, sino con nosotros. Vos has ganado. Y los colaboradores sí, en general. Los colaboradores de las distintas sedes y mismo con sus familiares, claro, y amigos. Y después que nos reunimos y estamos compartiendo este momento, darles el protagonismo a ellos que se merecen. Entonces tal vez que se sientan partícipes y protagonistas y que se luzcan, ¿no? Por ejemplo, esto de, bueno, ponete lindo, la ropa que te gusta, no sé, maquillate, perfumate, lo que sea, algo que tal vez también en la rehabilitación queda un poco de lado. Venite con un jogging, zapatilla, y hasta mismo sin darnos cuenta, como que cambiamos, exactamente, y cambiamos la estructura de una persona. Si yo todos los días me he visto linda y de repente tengo que ir media, no mal, pero de jogging, zapatilla, y estoy cambiando un poco, ¿no? Esta rutina. Entonces, bueno, tener como esa foto con los pacientes donde aparte de que están en un lugar agradable, que generan amistades, que están alegres, que se motivan y que todo esto aparte se traspola, ¿no? A lo que es el proceso de rehabilitación, como focalizarlos y que se sientan protagonistas y se luzcan. Claro que gané en equipo con un paciente. Exacto, por eso, de la parte inclusiva. Sí. Cristian, ¿querés contar cómo funciona, cómo es todo el proceso de... Bueno, antes que nada, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Mira, el área de deporte y recreación se desarrolla, primero lo que hacemos es invitar a los pacientes, les comentamos en qué consiste el área, les explicamos la frecuencia que tiene, la duración que tiene también, y ante este comentario, esta explicación, obtenemos unas respuestas por parte de ellos, que son, por ejemplo, no, deporte, no me interesa, nunca había hecho nada, yo no puedo hacer nada, no me gusta. Una vez explicado todo esto, en el transcurso del área de deporte y recreación se practican una serie de deportes que principalmente son el tenis de mesa y las bochas. Como también podemos realizar básquet en silla de rueda y vóley sentado. Además de todos estos deportes, lo que hacemos nosotros es convocar a referentes de distintos deportes, donde ellos les cuentan sus experiencias, cómo han llegado a la práctica deportiva. Así, de esta manera, ellos resultan ser una especie de espejo donde ellos se sientan reflejados y pueden obtener estas herramientas y una motivación extra el día de mañana cuando logran externación, poder continuar con la práctica deportiva.
También en el área, lo que hacemos, como comentó Janina, realizamos torneos ya sea de deporte adaptado propios para ellos o deportes inclusivos, como si el que habías ganado vos. Y además generamos un evento anual que es la fiesta de la rehabilitación, donde hacemos abierta a la comunidad, hacemos un espacio abierto, donde además de deportes tenemos otras actividades más que también son beneficiosas para el proceso de rehabilitación de los pacientes. En el transcurso de lo que son estas competencias, vuelvo a retomar un poquito lo de los torneos y las competencias, ahí podemos observar distintos estados de los pacientes. Ya sea, por ejemplo, aparece el espíritu competitivo, donde todos quieren ganarse, el espíritu de... el sentido de pertenencia al grupo, el estar entre pares, y después estados emocionales donde se ven reflejados tanto en la victoria y la tristeza en la derrota. Tenemos imágenes de pacientes que han quedado cabizbajos por haber perdido. Eso es muy emocionante. Finalizado este transcurso del área de deporte y recreación en la clínica y su posterior externación, hemos tenido un cambio de visión de los pacientes respecto a aquellas preguntas iniciales, o esas respuestas iniciales de negatividad, donde han florecido, por ejemplo, palabras de agradecimiento, gracias por permitirnos este espacio, voy a intentar continuar con la práctica deportiva, fue muy lindo estar, muy lindo compartir con pares. Eso fue lo más, digamos, una de las cosas más gratificantes que hemos tenido en el área. Bueno, por todo esto, nosotros creemos y estamos seguros que es muy importante generar un espacio de estas características en todos los centros. Y lo que nos proponemos y les pedimos es que se animen a generar un espacio de estas características. Cualquier cosa que necesiten, nosotros estamos para ayudarlos en lo que sea, en la conformación, en la puesta en marcha del espacio y todo esto. Y estamos seguros con el equipo que trabajamos que con esto nosotros hacemos la gran diferencia. Y antes de finalizar esto, quiero mencionar que nosotros contamos con 3 expacientes que actualmente conforman el equipo nacional de TNMS adaptado. Bien, sí, importante eso. Teníamos un par de preguntas, de verdad que surgieron entre la gente que vio el video algunas preguntas, algunas ya las fueron contestando en realidad, pero bueno, sí, sería importante la difusión de los beneficios del deporte adaptado y que al prescribir equipamiento se pueda ampliar el pedido de los mismos y no solo quedarnos con los clásicos. Sí, es una pregunta, sí, interesante y también, sí, complicada. En principio, seguir expandiendo los beneficios, porque como comentaba Cristian, en la Argentina no hay muchos centros de rehabilitación que cuenten con un área de deporte y recreación. Entonces, como primer paso, tal vez abrir esta puerta, porque realmente no se necesita de mucho como para poder crear el área. Mientras se tenga un espacio, hay materiales que tal vez sí son específicos de los deportes, pero sí se pueden comprar, o mientras tanto se pueden hasta sustituir por otros materiales, y mismo lo pueden utilizar como hasta iniciación para el deporte, o facilitar también. Por ejemplo, si nos cuesta tirar la pelota de vóley porque es pesada, porque rebota mucho, con un globo, como hemos hecho en un comienzo, o con una pelota de lasgo de goma y demás. Así que crear el área no es tan complicado, y el ambiente se va generando, y los pacientes van experimentando y se van poniendo, eso es lo gratificante, se van poniendo límites, metas, y van conociendo a esto de, no, yo no puedo hacer, ¿qué me estás preguntando en esta condición? Y cuando ven todo lo que pueden hacer... Dejan de verse pacientes. Exactamente. Exacto. Y sí. Lo mismo, cuando uno, como comentaba Janina, que el hecho de generar el tercer tiempo es muy lindo, la previa es muy linda, porque ya cuando nosotros generamos y ponemos una fecha para la realización del torneo, ya los pacientes se enteran de eso, y ya, por ejemplo, si nosotros la realizamos el sábado, el lunes ya empiezan a preguntar, empiezan a ver qué tengo que hacer, tengo que llevar algo, con quién juego. Entonces se torna todo un clima, digamos, festivo, deportivo, por el evento que se aproxima. Sí, que además tiene valor en sí mismo, y por otro lado yo creo que también repercute en lo que es la rehabilitación, por supuesto, tradicional, digamos, propiamente dicha, porque evidentemente esa descarga de endorfinas, de placer que se genera en el paciente, tiene un efecto favorable con lo que hablábamos hoy en día a la mañana sobre la neuroplasticidad y sobre la capacidad de mejora
de valores de los pacientes. Pero aún así, el efecto positivo emocional creo que no, seguro. Es grandísimo. Y no solo el efecto emocional, como decís vos, para los pacientes, sino para el mismo familiar y el cuidador. Sin duda. Porque a veces pacientes que no pueden manifestar o no pueden expresar esa satisfacción es transmitida por los familiares. Seguro. Y bueno, para terminar, como de cerrar esta pregunta, en principio seguir expandiendo estos beneficios, que las demás clínicas de la Argentina puedan crear su espacio de deporte y recreación, y en base a eso, cuando ya esté más fuerte todo lo que es el deporte y la práctica y demás, sí, tal vez pensar. Tal vez no sea algo especial, sino algo Exactamente. Claro, hay que buscar normal, la forma de ordinario. ¿No? Exactamente, sí. Preguntan también si por algún motivo en particular se seleccionan los deportes de bocha y tenis de mesa adaptados. Exacto. Bueno, en realidad lo que se nos ocurre es que, por ejemplo, con bochas nosotros tenemos la posibilidad, gracias, de poder, hasta con pacientes que tengan muy poca funcionalidad, practicarlo, como en el caso de lesiones medulares altas. Los pacientes que tienen solo movimiento cefálico, con un casco, un extensor y una canaleta, pueden ellos estar guiando el lanzamiento, y también pueden participar o mismo competir con personas que tengan mucho más nivel funcional. Y lo que nos da también el tenis de mesa es que es otro ritmo, porque tenemos que estar atentos a la recepción del vaivén de la pelotita. En un paciente lo podemos hacer como algo más desafiante al estar parado y no hacerlo por sentado, y mismo también se puede hasta estar con alguien que sea totalmente mucho más funcional. Así que los dos nos dan como posibilidades. Sí, es más que también como un complemento, volvemos a lo mismo, como un complemento de las terapias, porque se pueden trabajar muchos factores en el tenis de mesa. Sin duda. Exactamente. Bueno, vos ganaste en tenis de mesa. Yo gané en tenis de mesa. Sí, tengo mi título, ahí, mi trofeo. Y si tienen conocimiento, si los pacientes luego del alta continuaron o empezaron a realizar algún deporte. Mira, estamos seguros y bueno, y nos mantenemos los tres, y bueno, y pacientes que no hace mucho se han ido de alta, que aún nos mantenemos en contacto. A veces nos comunicamos y nos consultan, nosotros les recomendamos lugares. También los mismos referentes que brindan las charlas, ellos les recomiendan algunos lugares cerca de donde viven. Mirá, puedes ir a practicar tenis de mesa ahí, puedes ir a hacer básquet, puedes hacer atletismo, lo que sea, entonces ellos les recomiendan. Y bueno, nosotros nos vamos manteniendo en contacto y hacemos un seguimiento así de esa manera para ver de qué tipo de deporte están haciendo. Por lo general siempre se trabaja o realizan un deporte de características recreativas. Que no significa que sea recreativo, que no tenga los mismos beneficios que uno competitivo. Sí, claro. Y generalmente, como dice Cristian, estamos en contacto permanente, y antes del alta lo que hacemos es tratar de averiguar en su lugar de residencia si hay algún centro o algo como para que ellos puedan continuar y facilitarle, ¿no? Seguir facilitándoles, que es tan importante, que nosotros lo podemos hacer y no es mucho, no se necesita de mucho, y la verdad que los beneficios son importantes. Sí, este tema creo que no solo para pacientes, expacientes, sino también para que otros centros puedan imitar seguro, claro, que seguro. puedan incluir en la terapia habitual. Bueno, gracias, Janina, Cristian. Gracias a ustedes. Vamos a seguir. Les recuerdo que esta mecánica de la jornada de este año, esta reunión de hoy está precedida en realidad por la presentación de los videos que están disponibles en nuestra página de YouTube de la Clínica Santa Catalina, y que van a estar los videos a disposición para cuando los quieran ver. Lo que estamos viendo ahora son extractos de videos que hemos hecho para introducir el tema y presentar estas conversaciones. Tengo una pregunta que llegó, dos preguntas que llegaron recién. Una, si la falta de actividades recreativas y deportivas por el aislamiento preventivo generó alguna alteración psicológica en los pacientes. La verdad es que no podemos, claro. la contesto yo, no podemos decir que sea por la falta de actividades recreativas y deportivas. Le han pasado muchas cosas a los pacientes en este momento, no sé si más importantes, pero a lo mejor más evidentes. Hubo otras
otras faltas de relaciones de los pacientes. Sí, claro, lo que también es un punto fuerte en el área de deporte y recreación es la participación de familiares y amigos, Claro. que también está restringido a la visita en general, digamos, no solo al área. Bien, y lo otro es un comentario que genera la actividad deportiva una motivación que augura el éxito de los tratamientos. Sí, por lo menos es algo más que hacemos y que ya en sí mismo tiene un valor propio de satisfacción para el paciente. Bueno, vamos a seguir entonces con la el próximo video, que es sobre el conocimiento de la población general sobre demencias, y en un ratito nos volvemos a encontrar con la otra presentación. Gracias. Mi nombre es María Fernanda Gallo, soy parte del equipo de neuropsicología de la Clínica Santa Catalina y voy a contarles sobre un proyecto de investigación acerca del conocimiento sobre demencias. Respecto a la prevalencia de este síndrome, actualmente hay más de 35 millones de personas que viven con demencia y lo que se prevé es que para el 2030 esta cifra se duplique y para el 2050 se triplique. A nivel mundial, además, la demencia es una de las causas mayores de discapacidad en la vejez. Los costos actuales para hacerle frente se estiman aproximadamente en $600 billones por año. Por otro lado, cabe destacar que más allá del costo social, la demencia es abrumadora para los cuidadores y requiere un apoyo adecuado para ellos, también desde los sistemas de salud, los sistemas sociales, económicos, legales, etc. Por esta razón, en el 2017 la Asamblea Mundial de la Salud respalda lo que es un plan de acción mundial de respuesta de la salud pública a la demencia, pensado para los años del 2017 al 2025, con el objetivo de promocionar una sociedad más amigable con la demencia a nivel mundial, hacer de la demencia una prioridad en salud pública y en asistencia social, mejorar las actitudes y la comprensión de la demencia, y también en la inversión en los sistemas sanitarios y sociales que mejoren la atención y los servicios para las personas con demencia y para sus cuidadores. Y por otro lado, se definió también la importancia de aumentar la prioridad dada a la demencia en la agenda de investigación. Teniendo en cuenta la prevalencia creciente de la patología, es que surge este proyecto de investigación, que es un estudio multicéntrico, impulsado por la Clínica Santa Catalina, en conjunto también con el Hospital Churruca. El objetivo del proyecto es evaluar el conocimiento acerca de las demencias, tanto en la población general como en estudiantes y trabajadores de la salud y en familiares de pacientes con demencia. Nos parece que contar con una información fehaciente y actualizada va a resultar importante no solamente para los trabajadores de la salud, pacientes y cuidadores, sino también para la población general, sobre todo en tanto posibles futuros cuidadores. Y estimar el conocimiento que tienen estos actores respecto de las demencias nos permitiría proporcionar en una práctica cotidiana herramientas de psicoeducación que puedan disminuir la prevalencia de la sobrecarga del cuidador y a su vez facilitar el planteamiento de objetivos y de logros con expectativas que sean más ajustadas a la realidad, tanto por parte de los profesionales que intervienen como de los familiares de los pacientes. Bueno, gracias. Estamos de vuelta. Bueno, a ver, les aclaro un poquito la cocina de este video y de esta presentación. La que habló y la que estuvo presentando el video es la licenciada Fernanda Gallo, que es neuropsicóloga, que no está presente en este momento. La que sí está presente es la doctora Florencia Deschle, que es médica neuróloga, especialista en neuropsicología también, que es coordinadora del Comité de Investigación Clínica de Clínica Santa Catalina. Y el doctor Jorge Cancino, que es médico neurólogo del Hospital Alemán y director médico general de Clínica Santa Catalina. Florencia, ¿querés contar un poco? La verdad que es un trabajo raro, no es habitual este tipo de trabajos. En general los trabajos los hacemos midiendo datos del laboratorio, mediciones. Este es un trabajo diferente. ¿Cuál fue la idea de buscar esto? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que nuestra idea es siempre intentar acercar algo de psicoeducación, sobre todo intentando ayudar a los familiares, además de los pacientes, que por supuesto siempre son los protagonistas, ¿no?, de la situación, en la evolución de estas enfermedades que son tan prevalentes y empiezan a ser cada vez más prevalentes.
Entonces entendemos que en la medida que los familiares, la población general, bueno, incluso el personal de salud, conozca más sobre la patología, esto va a redundar en una mejor calidad de vida de los pacientes, también de los familiares como cuidadores, mejorando, digamos, la evolución de toda la enfermedad, la evolución en el transcurso de la enfermedad. Entonces, entendemos que para poder acompañarlos en todo ese aspecto, tenemos que saber en dónde están las faltas de conocimiento, dónde están las fallas de conocimiento y dónde están las fuertes de conocimiento también. La verdad es que en el trabajo nos llevamos algunas sorpresas. Bueno, una de las sorpresas, digamos, personales es que nosotros no dividimos a los profesionales de la salud en si eran profesionales de la salud dedicados a las neurociencias, digamos, o no. Eso lo hicimos porque en realidad creímos, digamos, fue una crítica que recibimos, creemos que había muchos grises en el medio, digamos, por ejemplo, en Santa Catalina la mayoría de profesionales se dedican a la neurorehabilitación. Eso no significa que tengan más conocimiento en este tipo de patologías puntualmente. Entonces, por eso no lo dividimos y los englobamos todos en el mismo grupo. Y en ese sentido nos llevamos por ahí la sorpresa de que los profesionales de la salud, muchos creen que, una pregunta puntual pasó, que el empeoramiento brusco del estado cognitivo del paciente se debe a la evolución de la enfermedad. Cuando sabemos que en la mayoría de casos, bueno, esto no es así, siempre hay que buscar otras patologías, claro, algo más. Eso es una primera sorpresa. Después, bueno, hubo varios vacíos de conocimiento o varias ideas erróneas, le decimos nosotros, sobre todo en la población general, en cuanto, bueno, a la aparición de la incontinencia, la aparición de las alteraciones de la marcha con la evolución, bueno, y en saber que la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia hoy en día a nivel mundial. Y este conocimiento o desconocimiento que puede tener la población, ¿o crees que impacta o que puede tener un impacto en la evolución de un paciente con respecto a lo que sabe su familia? Y va a tener impacto en tanto el tratamiento y la evolución de la enfermedad, ¿no? Si yo no sé cómo va a evolucionar mi familiar con demencia, no sé qué esperar, no sé cómo actuar cuando van apareciendo, digamos, diferentes síntomas o diferentes cuadros, tampoco sé cómo prepararme. Entonces, es muy importante, digamos, que la gente realmente tenga conocimiento de cuál es la perspectiva, cuál es el futuro de lo que va a pasar con este paciente. Porque vos sos neurólogo también, y una de las cosas que hablábamos era ir chequeando el tipo de información que tiene la familia con respecto a la evolución. Lo importante del trabajo me parece que muestra esa brecha de conocimiento que hay entre el personal de salud y el paciente, la familia y la población general. Es decir, algo está pasando en esta interacción en donde la familia no se puede enterar previamente de cuál va a ser la evolución. En algo estamos fallando. Cuando nosotros vemos muchas instituciones que se encargan de pacientes de este tipo, atienden pacientes de este tipo, cuando vemos asociaciones de familiares, vemos que hay muchas guías para el familiar del paciente, pero nadie chequea cuánto conoce y nadie chequea cuánto aprende ese familiar a partir de esas guías. Entonces, se da por sobreentendido. Sí, yo creo que se da por sobreentendido muchas cosas, y yo creo que a partir de este trabajo, que me parece interesante, es hacer un cuestionario previo a la familia para saber cuáles son las dudas potenciales que tienen, porque cuando uno habla de fallas de memoria, tal vez, y de demencia en las primeras etapas, tal vez no tiene conciencia de la evolución y de qué cuidados y de qué preparación va a tener que tener ese grupo y esa familia para atender al paciente y las necesidades del paciente en un futuro que a veces no es tan lejano. Entonces, creo que la relevancia de esto es que nos puede ayudar a generar algún tipo de encuesta, como un, entre comillas, examen de nivelación del familiar, para después ir entrenándolo en el futuro hacia dónde tiene que aprender para poder acompañar y asistir a un familiar. Siendo una enfermedad que en general uno puede decir que es habitualmente de mal pronóstico, más allá de los tiempos, ¿puede haber algún tipo de, se me ocurre ahora, de negación a entender o a saber, o somos los médicos los que asumimos que la gente sabe más de lo que realmente sabe? Yo creo que probablemente sea una combinación de ambas, ¿no? Hay familiares, hay familias, digamos, que les cuesta mucho más entender
y que por supuesto, digamos, uno nunca puede como un primer encuentro, por lo menos en esta, digamos, en nuestra cultura, no estamos acostumbrados a dar toda esa información tan pesada y tan cruda en un primer momento, aunque quizás podríamos empezar a acostumbrarnos un poco. Creo que también hay, como dice Jorge, muchas cosas que se dan por supuesto, ¿no? Que se dan por sobreentendido, y que uno no se detiene quizás a hablar, a dialogar al respecto. Sí, tal vez la alta frecuencia de la patología, más obviamente la que la vemos los neurólogos, ¿no? Pero creo que eso hace que a lo mejor nosotros pensemos que está más extendido ese conocimiento necesario. Hubo algunas preguntas durante la semana, ahora también. Ahora nos están preguntando si por el desconocimiento sobre la demencia no se hace un mejor abordaje y tratamiento del paciente con demencia. Es decir, bueno, lo que decíamos un poco, o sea, este desconocimiento juega en contra, evidentemente, del mejor abordaje. Si esto, una cosa que habían preguntado era si esto sirve solo para el Alzheimer o tiene una extrapolación a los otros tipos de demencia. No, esto es extrapolable en líneas generales a otro tipo de demencia. De hecho, yo también quería hacer la aclaración. La verdad es que no tenemos en general en Santa Catalina con pacientes internados con enfermedad de Alzheimer como diagnóstico principal, así como diagnóstico comórbido, ¿no? De otras patologías, pero en líneas generales algunos pacientes podemos tener, pero no es lo más frecuente. Por eso esto es extrapolable, digamos, podría también, digamos, tenerse en cuenta para otros tipos de demencia, incluso la demencia posterior a un traumatismo, bueno, a otros cuadros no estrictamente neurodegenerativos. Sí, incluso en los pacientes postraumáticos no solemos prevenir sobre la potencial aparición de demencia. Exacto, y ahí sí quizás después, estemos fallando nosotros. Nuestra, sin duda, no de la población. Con respecto a la interpretación de las evaluaciones cognitivas, o la explicación de qué es un estudio cognitivo a la población, ahí también me parece que hay un... Sí, puede ser, digamos, se intenta siempre explicar, bueno, que la evaluación cognitiva intenta objetivar las funciones cognitivas o funciones mentales superiores del sujeto, y es siempre muy importante aclarar, tanto para los familiares, los pacientes, incluso profesionales de la salud un poco más alejados a la neurología, que el mal rendimiento, digamos, en la evaluación para nada diagnostica una demencia, digamos. Siempre es importante que haya un impacto funcional. Y es algo que nosotros en la clínica, en modo de internación, no podemos ver porque el paciente no está, digamos, en su hábito, no está pudiendo desarrollar toda su funcionalidad. Está en un ámbito de cuidado donde se le cocina, digamos, se le da comida, se los asiste permanentemente. Entonces, la verdad es que en la clínica muchas veces no podemos realmente arribar al diagnóstico de demencia, excepto, bueno, que lo tuvieran previamente o saber cómo se van a desarrollar después en casa. Otra pregunta que hay es sobre el impacto funcional del deterioro cognitivo fundamental. ¿Cómo lo evaluamos? Lo evaluamos porque está en el tercer nivel y porque en terapia ocupacional se los entrena para recuperarla, ¿sí? La funcionalidad. Indicamos seguimiento por neurología para valorar el impacto funcional en la vuelta a casa. Bueno, es un poco lo que estabas comentando vos. Con respecto a la evolución del conocimiento de la población, habíamos hecho esta foto de hoy, digamos. ¿Vos crees que puede cambiar en la medida en que haya casos de famosos o que haya algún tipo de... Esperemos que cambie. La verdad es que yo creo que con esto nosotros deberíamos empezar un poco a tomar conductas y se está tendiendo una medicina, bueno, mucho menos paternalista, donde tanto el paciente como el familiar toman mucho más las riendas de lo que sucede, de lo que se decide, y también empiezan a pedir, digamos, mucha más información, digamos, a mi criterio, con mucho sentido, digamos, con total, claro, con total derecho, digamos. Entonces creo que de ambas partes se va transitando otro camino y nos tiene que hacer llegar inexorablemente a mucho más conocimiento para todos. Pero bueno, tendríamos que también acercarnos nosotros. Bien. Jorge, ¿querés? No, yo quiero decir que la importancia del trabajo en sí mismo es que nos pone en una situación de generar alguna modificación en la comunicación y en la difusión del conocimiento,
creo que hay muchas cosas que uno puede decir, bueno, ya depende de un Ministerio de Salud que haga programas nacionales para la población general, pero sí nosotros como institución o como médicos, neurólogos, poder empezar a trabajar particularmente con los familiares y con los pacientes. Creo que la comunicación y que entiendan no es delegable a un ministerio, a un programa que haga una asociación, sino también en la práctica diaria podemos incidir. Yo creo que a partir del trabajo también podemos gestionar algún tipo de encuesta de conocimiento del familiar, y eso nos va a permitir trabajar sobre las debilidades, sobre el conocimiento. A partir de esos resultados, yo creo que vamos a llevarnos sorpresas parecidas en relación a la evolución, sabiendo que es una patología que se calcula que para el 2030 se va a duplicar en el mundo, que la población envejece y que la tasa de personas de 60 años con trastornos tipo Alzheimer es del 5% y que cada 5 años se va duplicando, es decir, que se va a ir transformando realmente en un problema fuerte de salud pública, y tal vez ahí ministerios del mundo se metan a resolverlo, pero antes de que eso pase nosotros tenemos que trabajar directamente con las familias. Creo que es un dato relevante cuando uno busca cuántas guías se han hecho de conocimiento de la patología en familiares afuera, ¿no? Hay consensos, hay muchos trabajos hasta europeos o de muchos países, pero nunca se abarca o se profundiza en el grado de conocimiento, que es, la verdad, lo que evitaría después la sobrecarga del cuidador, que en estas patologías es muy alta porque lo que se llama años ajustados a discapacidad y todo lo que sea patología que genera discapacidad está teniendo cada vez una incidencia mayor, la demencia, y la verdad es que va a transformarse en una situación de difícil resolución si uno no la encara precozmente. Por otro lado, te agregaría que los modelos que se han mostrado a la sociedad en películas o en situaciones así de ficción, a veces parecen más caricaturas que situaciones más cercanas a lo que es la sí, en realidad contribuyen a veces más a la confusión que al aclarar. Considera que sería bueno que se implementen políticas sanitarias y mejor formación de profesionales que se especialicen en demencia. Bueno, no podemos decir que no, sí, sería bueno, sin duda que sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Bueno, vamos a dar por cerrado este espacio y volvemos después después del video, este video que es sobre el uso de ecografía en la aplicación de toxina botulínica a cargo del doctor Gonzalo Quiero. Nos volvemos a ver en unos minutos. Gracias. Yo soy el médico fisiatra, Gonzalo Quiero. En esta oportunidad vamos a hacer una disertación charlando un poquito de lo que es la aplicación de toxina botulínica bajo guía ecográfica. Su propio nombre lo indica, es la configuración gráfica, ¿sí? O sea, es la imagen, ¿sí?, que se va a generar por los diferentes ecos que me va a provocar el sonido al chocar con los tejidos que se encuentran al atravesar el cuerpo, ¿sí? Entonces, es una configuración gráfica en un monitor de lo que yo puedo estar observando. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo importante que es la sonda y el transductor en el equipo de un ecógrafo. Son las principales piezas. Ahora la vamos a explicar un poquito mejor. Y sí tenemos que saber también que es importante que el ecógrafo que se utilice para trabajar sobre patologías musculoesqueléticas tienen que tener una frecuencia aproximadamente entre los 5 y 12, 5 y 18 MHz, como para tener una buena definición. Tenemos que saber también que cuanto mayor es la frecuencia, ¿sí?, cuanto más alto es ese número, más nítidas podemos ver las imágenes, ¿sí?, y por ahí cuanto menor es esa frecuencia, o sea, más profundo tengo que ver, quizás perdemos un poquito de definición. Las ventajas que tiene el ecógrafo principalmente son estas tres, ¿sí? Número 1, es una técnica inocua, la verdad no es invasiva, no le genera dolor al paciente para nada en absoluto, ¿sí? La podemos hacer todas las veces que querramos, ¿sí? O sea, como insisto, como no le genera molestias y es algo medianamente fácil de ejecutar en cuanto a todo el mecanismo de accionar de la ecografía, no tenemos problema en volverla a repetir si tenemos alguna duda, ¿sí? Es económica en comparación con otros estudios, como lo son la tomografía y la resonancia, ¿sí?
Y lo principal es que nos va a generar una precisión, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo los músculos que estamos infiltrando, ¿sí? Por ende, el margen de error en esta aplicación va a disminuir. Un beneficio también que tiene el uso del ecógrafo, que no está escrito acá, pero es importante que lo diga, es la capacidad de tener un dinamismo del músculo. O sea, yo voy a tener una persona, o el mismo paciente, si puede movilizar algo ese miembro, me va a mover el brazo, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una flexo-extensión, y yo voy a ir viendo en el ecógrafo cómo ese músculo se va moviendo también, ¿sí? Entonces puedo visualizar mucho mejor la imagen que yo quiero ver, y justamente la aguja si está en el músculo correcto también. Bueno, gracias. Inauguramos ahora ya el último espacio de hoy. Gonzalo, nos cambiamos de roles. Sí, de roles. Sí. Pero bueno, el doctor Gonzalo Quiero, ahora lo presento yo a él como es la mía de la mañana, es médico especialista en medicina clínica y rehabilitación, es staff en fisiatría de Clínica Santa Catalina y el máster en ecografía musculoesquelética en rehabilitación. Y la doctora Elsa García, para los que escucharon la presentación anterior, es médica especialista también en rehabilitación, sexóloga, profesora universitaria y médica fisiatra también de Clínica Santa Catalina, ya desde hace bastante tiempo, no vamos a decir cuántos. Gonzalo. Sí, permiso, bueno, gracias Hernán. Gracias. Bueno, no, simplemente, a ver, es la última charla, no la vamos a hacer muy extensiva tampoco, pero bueno, un poquito aclarar o nombrar algunas cosas que me parece importante comentar, ¿sí? Primero, es que esto ya hace bastante tiempo que venimos trabajando en la clínica, hace más de 6, 7 años que empezamos a focalizar el tema de la espasticidad. A lo largo de esos años hemos armado diferentes proyectos, protocolos, siempre con la intención de poder mejorar y mejorar justamente la efectividad del tratamiento, ¿no? No estoy yo solo en la aplicación de la toxina, sino que antes hay todo un equipo previo quien selecciona de una manera específica, ¿no es cierto?, qué pacientes tienen capacidad para ser infiltrados. Y últimamente, ya hace más o menos 2 años, estamos utilizando una ficha, como nosotros la llamamos, específica de espasticidad, de valoración de espasticidad y de control de la efectividad de los tratamientos que estamos haciendo, ¿sí? Es interesante nombrarlo porque es muy específico ese control que lo hacemos previo a la infiltración, a los 20 días más o menos de la infiltración, y después a los 3 meses de haber infiltrado. ¿Sí? Eso nos fue llevando a poder incorporar los conceptos de cómo va a ir evolucionando todo nuestro tratamiento en general. Así que creo que antes de hablar o debatir alguna cosita especial de aplicación de la toxina botulínica con ecógrafo, creo que esto es fundamental decirlo, que el trabajo es grande e incluye a varias personas, en definitiva. Y bueno, por suerte, en este último año y medio ya que tenemos disponible el ecógrafo, yo desde ya estoy muy agradecido porque creo que era una de las pocas cosas que faltaba tener a Santa Catalina, así que nada, en ese sentido, muy agradecido desde ya. Empezamos a aplicar la toxina con el ecógrafo. Lo que hemos visto, obviamente, es muchos mejores resultados a lo largo de toda la terapia en el resultado final, en definitiva, ¿sí? Ahora, después, Elsa les va a contar un poquito más específico por ahí ese tratamiento, pero bueno, eso quería que quede claro más que nada para que todos puedan saber que es un trabajo en equipo, ¿sí? Así que una de las cosas que, bueno, te voy a dejar a vos, Elsa, que hables, es el tema justamente de bueno, algunos puntos en particulares, o que vos los nombres que antes no lo podíamos hacer por no tener el ecógrafo, y hoy por suerte lo podemos implementar. Claro, esto tiene que ver con la aplicación en aquellos lugares que
quizás los reparos anatómicos no nos permiten acceder en forma certera, ¿no? Y un ejemplo de esto es cuando pensamos en estos síndromes como la cialorrea, que generalmente es algo muy habitual en la población que tenemos de pacientes, dado que muchos trastornos crónicos de la conciencia cursan con con este signo y con este síntoma, y la aplicación, si la hacemos cuando la haces a nivel de parótida, sí se pueden usar claramente reparos anatómicos, pero si tenemos en cuenta que esa mayor secreción tiene que ver con las glándulas submaxilares, allí es donde el ecógrafo nos permite acceder a estas glándulas y hacer un tratamiento de excelencia para este síndrome. Y eso nos ha mejorado mucho el uso del ecógrafo, el poder acceder. Lo mismo pasa cuando estamos en presencia de estas distonías cervicales y hay que acceder a los músculos escalenos, con los cuales es difícil por el paquete vasculonervioso del cuello, y el ecógrafo nos permite también acceder con precisión, ¿no? Creo que es notable el resultado que hemos obtenido en el tratamiento con la infiltración de toxina botulínica con el uso del ecógrafo, ¿no? Creo que esto es evidente. Creo que para los que hacemos espasticidad, hay un músculo que era fundamental poder infiltrarlo y que sin el ecógrafo no lo podíamos hacer, porque la verdad que es difícil, que es el psoas ilíaco en general. El psoas, a veces para mejorarle la marcha al paciente, o incluso para mejorarle la postura, ¿no es cierto? Queríamos infiltrarlos, y por no tener esa especificidad, ¿no es cierto?, por ahí no lo hacíamos. Mejorábamos otros patrones, en definitiva, pero a veces esa flexión de cadera por esa hipertonía nos quedaban. Entonces, bueno, gracias al ecógrafo lo podemos infiltrar, y la verdad que los resultados son muy buenos y visibles, ¿sí? Así que, bueno, no sé, no me voy a explayar más, no sé si hay preguntas. Hay un par de preguntas de la semana. Es interesante el tema del trabajo interdisciplinario también en la evaluación. O sea, no toda espasticidad requiere tratamiento, y cuando está la espasticidad tenemos que definir bien qué es lo que buscamos con la mejoría, y pensar qué va a pasar cuando no esté espástico ese paciente. Así que la tarea interdisciplinaria de ver en qué funcionalidad está afectada, o qué funcionalidad está afectada por la espasticidad es fundamental. Y siempre, digamos, el tratamiento tiene que ver con un objetivo específico, ¿sí? No solamente para alinear a un paciente, sino o porque el paciente no se puede higienizar en el caso de un trastorno crónico de la conciencia, o no podemos lograr un buen patrón de marcha, o no podemos lograr una buena función de ese miembro superior. Allí es cuando uno dice, bueno, el tratamiento sistémico no da resultado, es específico de un grupo muscular, es específico una infiltración certera en ese grupo que queremos tratar, ¿no? Tengo un par de preguntas. Repártanse ustedes como quieran contestarlas. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad en la corrección de posturas viciosas del procedimiento con la aplicación de toxina botulínica con ecografía? Y si se requiere otra terapéutica para ampliar la efectividad. Bien. Sí, el porcentaje yo creo que es muy alto, es casi cercano al 100%, siempre y cuando se haya elegido de manera correcta el uso de la aplicación de la toxina, porque muchas veces podemos encontrar ya músculos que están estructurados en sí, y por más que yo le vaya a poner toxina, no voy a tener resultados. Entonces yo creo que si seleccionamos bien de manera correcta, el resultado con la aplicación de la toxina es casi el 100%. Ahora bien, sí, quizás a veces es un poco más difícil por ahí poder mantener ese resultado en el tiempo, que ahí es donde hay otros factores que influyen, no solo la toxina, ¿no es cierto? Entonces eso creo que también es bueno nombrarlo. Seguro, creo que es sumamente importante todo el trabajo que se hace posterior a la aplicación de la toxina, y que, amén de esta selección previa, ¿no? Elijo tratar con toxina este grupo muscular en especial. Bueno, hay todo un trabajo que tiene que ver con la terapia física, con la terapia ocupacional, depende del grupo muscular que se trate, que tiene que ver con el mantener una postura correcta, el a veces utilizar elementos ortésicos para mantener la elongación. Tenemos que tener en cuenta cuánto tarda en hacer efecto la toxina, y muchas veces lo interesante del tratamiento con la toxina y este cuidado posterior que se hace con los pacientes es que
muchas veces lo que hace es romper el círculo vicioso, digamos. Está este patrón espástico. Yo con la toxina logro inhibir, digamos, esa espasticidad. Ahí es cuando se aprovecha desde la terapia física a mantener un patrón o generar un patrón de movimiento funcional para poder trabajarlo, porque muchas veces esta espasticidad nos impide trabajar los diferentes patrones de movimiento. Entonces, el hecho de infiltrar, rompemos el círculo vicioso, metemos a ese miembro en un patrón funcional de movimiento y allí podemos seguir reeducando al paciente. Creo que esto es fundamental. La toxina per se, sin un tratamiento físico, ¿sí?, y de terapia física posterior, no da resultado. Esto es así. Otra pregunta que hay es sobre las agujas. Interesante. Sobre las agujas que utiliza para aplicar Botox, si varían según la profundidad del músculo y si alguna se ve mejor con la ecografía al momento de aplicar. Sí, hay varias agujas que se pueden utilizar. Siempre lo más recomendable es utilizar agujas... ¿Cómo? ¿No trajiste? No, no tengo acá para mostrar, pero bueno. A veces suelo tener que quedan en la mochila o en el auto, uno siempre encuentra esa cosa, pero bueno. Alguna urgencia. Tal cual, por las dudas. No, siempre lo ideal para infiltrar, por ejemplo, con toxinas, son las agujas 27G, 28G, que tienen un diámetro muy chiquito, ¿sí? También es importante tener en cuenta la longitud de la aguja, ¿sí? Cuando más larga sea la aguja, quizás mucho mejor va a ser porque puedo llegar a músculos un poco más profundos. Con esa misma aguja, incluso, si no tengo una chica, pero puedo infiltrar músculos más pequeños. Pero si tengo una aguja muy corta, no voy a llegar de ninguna manera para infiltrar ese músculo profundo. Entonces, creo que lo importante es que quede como concepto que las agujas ideales para infiltrar con toxinas son las 27G y 28G, ¿sí? Estaban las agujas electrodo también. Esas se usaban, bueno, sí, antes de todo esto. Claro, sí, tal cual. Sí, llegamos a usarla. La llegamos a usar, sí, tal cual, sí. Y una cosa más, a veces, ojo que no es bueno que sea tan fina la aguja. Hay agujas que son muy finitas y son muy flexibles, que incluso cuando uno infiltra, el paciente por ahí tiene algún espasmo, se moviliza, y la misma aguja, para no lastimar tanto, se mueve con el paciente. Pero ojo con eso, porque con el ecógrafo, cuando la aguja se mueve, pierdo el foco. Entonces, a veces, por eso, lo ideal es no usar tampoco ese tipo de agujas flexibles, ¿sí? Eso como general en cuanto al uso de las agujas, ¿sí? Vamos a hacer alguna capacitación seguramente sobre toxina botulínica. Ok, el próximo año. Hay un par de preguntas. ¿Cada cuánto se puede repetir la infiltración? Sí, ese es el gol estándar, siempre es cada 3 meses, no antes de los 3 meses, por el tema de generar anticuerpos. Si yo vuelvo a poner antes de que se cumplan esos 3 meses, la verdad que el efecto de la toxina no va a tener resultados, ¿sí? La otra pregunta que está relacionada a cuánto dura la efectividad de la toxina. Sí, o sea, como mínimo va a durar 3 meses, y se sabe que el pico máximo, el efecto empieza en el momento, ¿sí? Por ahí se empieza a ver con los días, pero el pico máximo de efecto se ve a más o menos cerca del mes. Cuando ya el mes se cumple, podemos tener efecto durante 2 meses más. O sea, en total es 3 meses, ¿sí? Pero bueno, a veces vemos que no todos los pacientes son iguales, ¿no es cierto? Entonces vamos controlando justamente con eso que yo decía, de las evaluaciones volumétricas y demás que hacemos. Entonces, bueno, vamos viendo con eso en base a si ponemos a los 3 meses o ponemos a los 5 o a los 6, depende, ¿no es cierto? Bueno, no sé si quieren agregar algo más. No, yo quisiera que nos cuentes cómo es esto que se están haciendo ahora las capacitaciones y cómo también en este aspecto esta técnica se usa en estos simuladores, ¿no? Eso es, claro, tal cual. Una de las cosas básicas de la ecografía musculoesquelética y infiltración propiamente dicha es que es operador dependiente, ¿no es cierto? Es ecógrafo dependiente. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitas mucha práctica a veces. No es que uno se sienta al ecógrafo, anga, este es el músculo, infiltro y listo. No. La verdad que el periodo de aprendizaje es muy largo y a veces uno empezaba a aprender, ¿no es cierto?, cuando te llega el ecógrafo, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy existen, este año lo presentaron en el Congreso de Estados Unidos, ya hace 2 años en Japón lo habían presentado también, estos equipos de simuladores, ¿sí?, de infiltración para toxina botulínica, donde, bueno, uno tiene la posibilidad de estar practicando, ¿no es cierto?, con mucha eficacia y eficiencia también,
pero bueno, no con pacientes propiamente dichos, sino con estos simuladores. Lo digo en función del curso. Bien, sí, lo podemos tener en cuenta, y por el bien de los pacientes. Totalmente. Bueno, así que por mi parte nada más, no sé, Elsa, si vos querés. Bien, bueno, vamos a ir cerrando ya esta última presentación. Nos queda un bloque más que va a venir después de una pequeña pausa. Por mi parte, agradecerles la asistencia a todos, a quienes han visto y a los que van a ver los videos que están en nuestra página de YouTube, de Clínica Santa Catalina. La verdad que es un año difícil para trabajar. Este formato no es el que más nos gusta, pero no quisimos interrumpir nuestra sana costumbre de mostrar lo que hacemos todos los años. Y bueno, esperemos que el año que viene nos encuentre en un formato más amigable, más parecido a lo que hacíamos los otros años. Los invito a que no se vayan y en un ratito vuelve la actividad aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y estamos ya llegando al final de estas jornadas. Fueron jornadas interesantes, con muchas adversidades en su formación, y el esfuerzo de todos los integrantes de la clínica permitió que esto se pudiera hacer. Nos ayudaron a esto los sponsors, que sin ellos hubiese sido muy difícil, a lo que le agradecemos mucho. Y por último, le voy a pedir al doctor Maloberti que haga las palabras de despedida y que dé un pensamiento final en relación a toda esta actividad, tanto en las jornadas como en este año de la clínica, que realmente el título de las jornadas, de un contexto inesperado, ejemplifica muy bien lo que nos pasó. Enrique. Bueno, gracias por la invitación, bueno, por poder seguir participando y acompañando estos cambios que a lo largo de los años fuimos viendo en la Clínica Santa Catalina. No voy a hacer historia, pero tal vez si algo tenemos que agradecer
es el trasvasamiento generacional que hubo en estos años en Santa Catalina, que permitió esto precisamente, que pudiera haber así una comunidad entre ciencia, entre técnica, conocimiento, capacidad humanística para la atención de los pacientes, y eso se lo debemos precisamente a la evolución que hemos tenido en este tiempo. Interesante el título de estas jornadas, ¿no? Decían cuestiones inesperadas en tiempo de incertidumbre. Y yo querría hacer una reflexión o compartir una reflexión con ustedes que es precisamente sobre la incertidumbre y la confianza. Son dos términos que también se han puesto muy de manifiesto en el contexto de esta pandemia. En realidad sabemos nosotros, o quienes conocen el alma humana, que la incertidumbre es algo constitutivo, algo es esencial de la condición humana. Y el cómo convivir, cómo afrontar la incertidumbre, nos da una dimensión muy profunda de nuestra vida. Hablábamos de la confianza, como creo que fue Maglio que lo puso como ejemplo, ¿no? Que sin confianza no podríamos siquiera levantarnos en la mañana, salir de la cama. Y yo complementaría esas palabras preguntándonos, ¿confianza en qué? ¿Qué decimos cuando decimos que confiamos? ¿Decimos que pensamos que va a salir todo bien, que va a ser un día favorable, exitoso, que vamos a estar contentos con ese día? Eso yo lo relaciono con la experiencia médica, cuando muchos familiares de pacientes nos dicen, yo tengo fe que mi familiar va a andar bien, que se va a salvar, que no va a morir. Ese tipo de confianza es una confianza, digamos, de corto aliento, porque en realidad la incertidumbre sigue estando ahí, tal vez un poco tapada, un poco negada, porque si algo es radicalmente incierto, es el futuro. Ahora, eso no significa que nos quedemos en la cama y no nos levantemos, sino que significa que estamos abiertos a esa incertidumbre, abiertos al misterio, abrazándonos con el misterio, con la incertidumbre, y pudiendo vivir y practicar algo que se mencionó mucho en estas jornadas, que es la compasión. La compasión es estar pendientes de alguna manera del otro, de ese otro que ahora ha tomado otra dimensión, ¿verdad? A partir de la ética de la comunidad, que hace un rato la hemos citado. Quiero recordar algo y remarcarlo, porque también la palabra que se repitió mucho en estas jornadas y que corresponde ya al léxico médico actual, es la palabra evidencia. Sin lugar a duda, los sabios del mundo actual son los científicos y los técnicos. Y eso está muy bueno. Está muy bueno porque la ciencia y la técnica, por ejemplo, permiten esto, que el grupo informático de la Clínica Santa Catalina nos permita estar reunidos a muchas personas en la distancia. O sea que bienvenida la ciencia, bienvenida la técnica. Pero así como los sabios actuales son los científicos y los técnicos, los antiguos sabios eran los filósofos y los sacerdotes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué traigo este tema? Para recordar que la ciencia trabaja, estudia, modifica lo evidente, o sea, lo que está manifiesto, lo que podemos ver en el mundo que nos rodea, en el universo. Pero no debemos olvidarnos que el universo no es solamente lo evidente, sino que el universo tiene una interioridad que debe ser develada, tal vez con otros métodos, y que no debemos olvidarnos de esa búsqueda interior, de la realidad, de nosotros mismos. Porque sin eso, la medicina quedaría solamente atrapada en una ciencia y en una técnica muy limitada. Bienvenida a la ciencia y bienvenida a la técnica, pero por favor recordemos que no solo lo que se ve es lo que existe. Y de alguna forma nosotros debemos seguir también buscando esa interioridad del cosmos, del universo, de nosotros mismos. Vuelvo a agradecer, aunque no es necesario porque ya lo ha hecho el doctor Cancino, y todos saben a quién le debemos este progreso, y bueno,
Los abrazo a todos con mucho afecto, con mucha cordialidad. Si Dios quiere, estaremos nuevamente juntos el año próximo, pero siempre teniendo en cuenta que la incertidumbre es válida y que nos tenemos que amigar con ella para no cometer el error de ser fugazmente optimistas o frívolamente optimistas. Un abrazo para todos y muchas gracias.